Muy buenos días. Un agradecimiento a las autoridades del Consejo de Estado, al doctor William Hernández, al doctor Edgar López y demás compañeros del Consejo de Estado por esta invitación a compartir algunas inquietudes e ideas en torno a la sentencia anticipada que emerge como una herramienta y como una estrategia muy importante a partir de la Ley 2080, que modificó algunas instituciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La sentencia anticipada podríamos explicarla a partir de algunas frases comunes, unos lugares comunes que nos ayudarían mucho a entender esta institución, esta figura. En verdad, la sentencia anticipada ha existido hace mucho tiempo. La sentencia anticipada podríamos usar una frase común para decir, el tema es que salió del closet, pero ha mucho tiempo que existe la sentencia anticipada en muchas materias. Desde el año 70, para tomar un límite, un hito temporal, en el Código de Procedimiento Civil se creó una figura llamada las excepciones mixtas. ¿Qué quería decir eso? Que las excepciones mixtas se resolvían en el umbral del proceso. ¿Pero qué eran las excepciones mixtas? Las excepciones mixtas eran realmente excepciones de fondo. Eran excepciones de fondo, excepciones de mérito, que atacaban el núcleo, la esencia de la pretensión, atacaban el derecho y la pretensión, pero que se resolvían en el umbral del proceso. Eran excepciones de fondo que se tramitaban como previas o de especial y previo pronunciamiento. Es decir, en el umbral, en el momento preparatorio, cuando se estaba saneando el proceso, al comienzo el demandado proponía algunas excepciones que le permitía el sistema, que eran excepciones de fondo, como la prescripción. Si el juez encontraba aprobada la prescripción en el umbral del proceso, o la caducidad en el umbral del proceso, pues declaraba la prescripción y el proceso terminaba tempranamente. ¿Cuál fue la dificultad que surgió con estas excepciones mixtas? Pues su nominación trajo muchas dificultades porque eran excepciones excepciones de fondo que se tramitaban como previas, pero no perdían su esencia de fondo, seguían siendo de fondo, de mérito, atacaban la médula de la pretensión, no eran accidentes procesales ni cuestiones accesorias, sino excepciones de fondo, que se resolvían como previas en el trámite del viejo artículo 97 del Código de Procedimiento Civil. ¿En qué reside la dificultad? Pues la dificultad reside fundamentalmente en que la forma de resolución de esas excepciones mixtas, no tenían sino el trámite porque eran de fondo, la forma, el mecanismo de solución era un auto. Entonces era un auto resolviendo, tomemos por caso, una prescripción. Entonces un auto que resuelve una prescripción es una figura extraña, conduce a dificultades, ¿no? Porque es un auto que resuelve una excepción que debiera resolverse por sentencia. Y en algunas ocasiones la Corte, o mejor, los litigantes elevaron este reclamo. Situación que se presentaba cuando se resolvían las llamadas excepciones mixtas mediante un auto. Se apelaba el auto porque era apelable el auto. Y iba al tribunal, un auto que resolvía una excepción de prescripción, iba al tribunal, el tribunal confirmaba la resolución sobre la prescripción, una providencia, genéricamente una providencia que decretaba la terminación del proceso por prescripción, la declaraba próspera la prescripción,
terminaba el proceso con vocación y efecto de ser cosa juzgada. Consecuencia, el litigante se veía forzado a interponer el recurso de casación. Recurso de casación contra una providencia que por su forma era un auto, por su forma, pero por el fondo, por la materia que resolvía, por su contenido, era una sentencia, porque estaba produciendo cosa juzgada, porque estaba resolviendo una excepción que no tiene carácter de previa, sino excepción de fondo. Y la definición existe de sentencia que existe desde el año 70 y que persiste ahora en el Código General del Proceso, es que la sentencia es aquella providencia que resuelve sobre excepciones que no tengan el carácter de previas. Luego se trataba de una, repito, determinación, un proveído, una providencia judicial que por su forma era un auto, pero por su contenido era una sentencia, y en algunas ocasiones la Corte admitió el recurso de casación contra un auto que realmente era una sentencia, o si ustedes quieren, una sentencia vestida de auto. ¿Y por qué vestida de auto? Porque resolvía una excepción de fondo. ¿En qué consistió la modificación? Que realmente con la ley 1395 de 1395 se modificó el código de 1970 y se dijo que esas excepciones se resolvían mediante sentencia. Y ahora en el Código General del Proceso se dice que se resuelve mediante sentencia anticipada. Y es la misma situación que se refleja en la ley 2080 del 2021, que, digamos, Código General, ley 2080, actual estado del CEPACA con la modificación de la ley 2080, nos estamos diciendo la verdad. ¿Y qué es la verdad? Llamando a las cosas por su nombre. ¿Y qué es llamar a las cosas por su nombre? Pues designar sentencia a lo que es sentencia. De modo que si resuelve sobre caducidad, prescripción, si resuelve sobre carencia de legitimación, si decide sobre carencia de legitimación, sobre cosa juzgada, sobre transacción, sobre allanamiento en el Código Contencioso Administrativo, sobre allanamiento o sobre transacción, pues es una verdadera sentencia. ¿Por qué? Pues porque resuelve el fondo del asunto, un concepto trivial pero profundo, porque produce cosa juzgada o porque impide que se remueva la cosa juzgada mediante el propio ejercicio de la cosa juzgada para validar una cosa juzgada anterior, ¿no? Entonces se cierra el debate alegando la excepción de cosa juzgada porque hay una cosa juzgada anterior, para reiterar, repetir y blindar una cosa juzgada que agotó, que extinguió la jurisdicción del Estado en un asunto. ¿En qué consiste, repito, la modificación? En llamar a las cosas por su nombre. La providencia salió del closet. ¿Por qué salió del closet? Porque antes estaba oculta bajo el ropaje de un auto y ahora es una verdadera sentencia. Eso es lo que hizo el legislador en el Código General del Proceso y es lo que hizo el legislador en la ley 2080, llamar a las cosas por su nombre. Es un legislador vacilante un poco porque cambia algunas cosas, pero para entender ante qué realidades se desarrolla la función jurisdiccional en este caso, bástenos reflejarnos a un juez afanoso. ¿Por qué es un juez afanoso? Porque anda presuroso. Y como anda presuroso de terminar prontamente el proceso, pues él sueña con sentencias anticipadas, ve sentencias anticipadas por todas partes donde no las hay,
Inclusive ofrece sentencias anticipadas porque puede incitar a las partes a que lo autoricen a dictar sentencia anticipada, puede sugerir la sentencia anticipada, también lo puede hacer él cuando considere que se dan las circunstancias, pero puede exhortar a las partes a terminar tempranamente el proceso. Ese juez tiene, diciéndolo de alguna manera, intentando un gracejo, tiene pesadillas con la prescripción, lo asusta el fantasma de la legitimación en la causa, la caducidad lo desvela, recibe tratamiento psiquiátrico por el delirio de transacción, la conciliación lo desvela, es como un muerto levantado de su tumba, la cosa juzgada le habla, le resuma por los intersticios de su juzgado, de su habitación, hoy por la forma como estamos trabajando. Bajo las puertas se agazapa en las sombras, acecha tras las puertas la transacción, la conciliación, la carencia de legitimación, ¿no? Ese juez diagnóstico, el juez padece de un síndrome de evacuación precoz, es decir, necesita o cree que debe dictar sentencia y la ley lo autoriza dentro de un principio, ¿no? ¿Qué principio hay detrás? Adaptabilidad, maleabilidad, ductibilidad. El juez no está en unos cuadrantes rígidos, no está acartonado, sino empieza el proceso, como empieza el proceso y ve o entiende que surgen datos, circunstancias, variables a lo largo del proceso, en el propio comienzo del proceso, pues decide cortar tempranamente y dictar sentencia, repito, porque las partes lo autorizan, porque emerge de la realidad procesal la posibilidad de dictar sentencia anticipada y porque básicamente se dan unos, además de la ductibilidad, de la maleabilidad, de poder enrutar el proceso, de gobernar el proceso, de dirigir el proceso por el camino que considera adecuado. Entonces la ley le establece flexibilidad, no esa metodología acartonada un poco que aparece ahí, etapas del proceso, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Estoy hablando de las etapas que están en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El juez altera las etapas. ¿Por qué? Porque pues, en la primera etapa o antes de la primera etapa, antes de la primera audiencia, podría dictar sentencia anticipada, porque emergen realidades que le permiten dictar sentencia anticipada. Eso lo llamamos nosotros el principio de maleabilidad, ductibilidad, que le permite al juez tomar determinaciones y caminos cortos, caminos breves, una especie de fast judicial, un camino rápido hacia dónde, hacia la sentencia. ¿Y por qué el camino rápido? Pues porque en materia contenciosa administrativa particularmente, pero puede suceder en todas las materias. ¿Por qué? Porque hay una especie de dilema entre oralidad y escritura, un dilema histórico. La escrituralidad se resiste a morir, por obvias razones, y aquí la sentencia anticipada pues es una rebeldía de la escritura contra el decreto de muerte que intentamos nosotros imponerle. Entonces la escrituralidad se resiste a morir. La escrituralidad vive, como dijera el Quijote, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Y cuando creíamos haber derrotado la escrituralidad, ella vuelve. Y aquí la sentencia anticipada, las más de las veces, va a ser escrita,
o un número importante o un registro estadístico importante de las sentencias que se espera que se dicten son escritas. ¿Y por qué? ¿Por qué escritas? ¿Y por qué la escritorialidad? ¿Por qué la sentencia anticipada? Por una razón elemental. Vinculemos la escritura, el documento y la prueba. Escritura, documento y prueba. Pues bien, en materia contenciosa administrativa o en materia del procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, tenemos que el expediente administrativo, donde se hizo la reclamación de impuestos, donde se hizo el juicio disciplinario, donde se hizo el juicio de alcance fiscal, todos son procedimientos escritos. Entonces, la plataforma, el punto de partida, el juzgamiento en la acción de nulidad o instrumentos de control, de legalidad, pues la control de legalidad es sobre una actuación administrativa que tiene expediente escrito, y ahí está el expediente escrito. Luego, sobre ese expediente escrito se construye el expediente, sobre el expediente administrativo escrito se construye el, comillas, expediente judicial, o se construye la acción judicial, o la vía judicial, o la etapa judicial, o la fase judicial de control de legalidad de la actuación administrativa. Luego, si eso está plenamente documentado, pues la quintesencia del proceso judicial contencioso administrativo pues es escrita. Está escrito, los vestigios, los rastros, las huellas, la trazabilidad de la acción de la actividad, de la acción de la autoridad administrativa, pues está escrita. Y si está escrita es la prueba que va a servir de nutriente, de insumo al trabajo del juez. Luego, si está escrita, pues hay que aprovechar lo escrito. Luego, la necesidad de la prueba en materia de control de legalidad de la actuación de la administración es mínima, porque la prueba ya está. Habrá algunos casos en que la prueba no está, pero el expediente administrativo que impone el trámite ante la administración, pues supone que el documento existe, el documento está, la prueba está, la prueba escrita está, y es muy poco lo que se debe añadir. Entonces, la necesidad de prueba, de nuevas pruebas distintas o de pruebas distintas del documento o de la escrituralidad, básicamente del documento, pues está ya, está cumplida, existe. De pronto solo basta decretar una especie de aducción de la prueba, es registrar llegada de la prueba, ordenar tenerla como prueba. ¿La prueba qué? Documental, ordenar tenerla como prueba. Habrá una provincia en la cual se ordene tener como prueba. Pero eso recorta el camino y abrevia. De tal manera que si los documentos están y no han sido tachados de falsos ni impugnados, pues inmediatamente ante esa situación que está prevista en el artículo 181A o 182A mejor, pues está esa realidad inocultable de existencia de la prueba, pues evita práctica de pruebas, ¿no? Habrá decreto de prueba, decretos de aducción de la prueba, o sea, un momento, una pieza procesal, un acto procesal por el cual el juez dice, esta prueba documental la voy a tener en cuenta. ¿Para qué? Pues para efectos de que ese decreto genere un compromiso, genere además publicidad, pues ya la publicidad se generó con los intercambios epistolares por la red entre las partes, porque lo permite el mismo código y la ley 806, pero habrá un momento en que el juez califique esa prueba. Es el momento de aducción de la prueba. Entonces habrá un momento de aporte de la prueba, un momento de la aducción, un momento del decreto, un momento de valoración, los momentos de la prueba, pero aquí se va a recortar porque no hay momento de producción, no hay momento de práctica de la prueba, porque la práctica es el aporte, o mejor, la aducción y la incorporación
como parte del proceso es el aporte y aquella provincia en la cual el juez ordena tenerla como prueba, aducir la prueba, que es distinto a practicar la prueba. Entonces no habrá práctica de prueba, porque la práctica de la prueba está, en nuestro caso, señalada, o mejor, asociada, vinculada ¿a qué? A una audiencia de práctica de pruebas, ¿no? Está previsto en el Código de lo administrativo y de lo contencioso administrativo, y por supuesto también el Código General del Proceso. Entonces la distinción, la semántica nos lleva a establecer dos categorías, que una cosa es la práctica de la prueba y otra cosa es la incorporación de la prueba. Es decir, la prueba documental se incorpora mediante una providencia que ordena incorporarla. Y la práctica de la prueba pues, es realización material, escuchar al testigo, escuchar al perito, controvertir al testigo, realizar la inspección judicial, participar en la exhibición de los documentos. Eso es práctica de la prueba y para eso son las audiencias. Pero para incorporar una prueba documental en un expediente administrativo, pues no hay que hacer audiencia, sino una determinación, un auto, ¿sí? Que incluye o excluye la prueba, ¿no? Por supuesto que si excluye la prueba documental existente hasta ese momento, pues esa providencia será apelable, debe ser apelable, recurrible, ¿sí? Pero eso no detiene la posibilidad de sentencia anticipada por los efectos propios de la negativa de una prueba documental aportada por alguna de las partes al proceso contencioso administrativo. Bien, entonces la escrituralidad está ahí en el fondo, ¿no? El proceso administrativo, no el contencioso administrativo, no el juicio, sino el proceso administrativo es escrito, luego la prueba está, luego la necesidad de prueba nueva o más pruebas es la excepción, es lo residual, es lo extraordinario. Teniendo las pruebas documentales que se sugieren como suficientes, es posible entonces que el juez aborde o ejerza la posibilidad de decretar o de dictar sentencia anticipada. ¿Y cómo ocurre en el Código General y también en el Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo? Pues que se cumplen algunos dictados de la experiencia que se recogen en condensados semánticos, tales contenidos de significado, píldoras de significado, ¿no? Píldoras de sentido, tales como la afirmación aquella de si lo tiene, tráigalo, refiriéndome a documentos. Señor demandante, si lo tiene, tráigalo. Y si no lo tiene, consígalo, que para eso está el derecho de petición. Entonces se produce un despliegue de todo el derecho de petición para las autoridades administrativas, artículo 74 de la Constitución, de acceso a documentos, despliegue de documentos, el artículo 95 de la Constitución, colaborar con la Administración de Justicia. Entonces, una forma de colaborar con la Administración de Justicia es ¿cuál? Llevarle lo que la justicia necesita, y por eso los códigos le pueden imponer a las partes: tráigame el documento, aporte el documento. Entonces, tanto en el Código General del Proceso como en el Código Administrativo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues está ese mandato. El que quiera valerse del documento tiene que llevarlo. Y si le obstruyen el documento, entonces acciones exhibitorias. No es posible que las partes pongan al juez en la tarea de conseguir documentos. Los deben de llevar. Y para eso tienen herramientas procesales para vencer la resistencia de la administración a proveer documentos, derecho de petición. E inclusive acciones exhibitorias contra particulares para hacerse a los documentos. Solo excepcionalmente interviene el juez cuando ha sido tal la obstinación de la autoridad administrativa o del particular que interviene el juez para vencer esa resistencia e imponer la adquisición de un documento. Pero la regla general es
que debe agotarse previamente el esfuerzo particular de los individuos para conseguir, de los usuarios del sistema judicial, para conseguir todos los documentos. En consecuencia, si el punto de partida del proceso es la obligación perentoria de la parte demandante de aportar documentos y de la parte demandada de hacer lo propio, pues la prueba escrita está. Y si el vestigio escrito hoy es la regla general, porque estamos transitando tema difícil, de sociedades ágrafas que no escribían, ¿no? Las sociedades donde el ambiente digital permite el vestigio escrito y la reconstrucción documental de imágenes, de documentos que están en la red, pues estamos en una explosión, no de la escrituralidad, sino de la imagen, ¿no? O además de la escrituralidad de la imagen, ¿no? Entonces, en el mundo digital, en el ecosistema digital transitan miles de documentos. Y si transitan miles de documentos, pues lo más razonable es que esos documentos se puedan llevar al juicio. Y si se pueden llevar al juicio, pues se debe cumplir aquel precepto del Código General del Proceso y del llamado CEPACA, que impone al demandante que quiere valerse de documentos la obligación de llevarlos y el demandado la obligación de llevarlos. Luego, la prueba remanente, la prueba faltante, es mínima. Por eso es que se explica que ante la suficiencia documental el juez pueda acudir a la sentencia ¿qué? Anticipada. Y la distinción necesaria entre lo que es la aducción o la incorporación judicial de los documentos al expediente y lo que es la práctica de pruebas. Entonces, cuando no se requiere práctica de pruebas, pues sentencia anticipada. O cuando las pruebas pedidas son impertinentes, inconducentes, manifiestamente impertinentes, manifiestan protuberantemente impertinentes o son inútiles o son estériles, pues el juez rechazará esas pruebas y al rechazar esas pruebas pues se queda con lo que hay y si se queda con lo que hay pues sencillamente dictar sentencia anticipada. Yo ruego la indulgencia de ustedes para un arrebato que yo llamaré de engreimiento tal vez, y pido la indulgencia. En el Código General del Proceso voy a tocar el tema de los alegatos previos a la sentencia anticipada. En el Código General del Proceso, yo participé en la comisión, no hay perentoriedad de alegatos previos. Tuve ocasión de escribir un pequeño libro, un opúsculo sobre sentencias anticipadas y yo denuncié la falta de alegatos previos. ¿Por qué razón? Porque el juez, antes de dictar sentencia anticipada, debe proveer alegatos previos. La ley 2080 impone los alegatos previos, que no tiene el Código General del Proceso. De tal manera que, digámoslo de una manera sencilla, ya con la ley 2080, a diferencia del Código General del Proceso, el juez, aquel juez que quiere dictar sentencia, que quiere acortar el camino, que anda afanoso y presuroso por dictar sentencia anticipada, pues le ponemos un freno porque le decimos, señor juez, o la ley 2080 le pone un freno. Sí, si usted tiene la idea de dictar sentencia anticipada, porque la tiene en la cabeza, no porque le pidieron, sino porque la tiene en la cabeza, por favor cuéntele a las partes qué es lo que tiene en la cabeza, en qué está pensando. ¿Cómo así? Si mi deliberación como juez, mi soberanía, mi autonomía. No, señor. La ley le impone contar qué está pensando. Le impone confesarse y externar y expresarle a las partes lealtad genuina, pura lealtad procesal.
Señoras partes, estoy pensando en una sentencia anticipada porque veo una prescripción. Pare ahí nomás. Por favor, partes, aleguen. Yo, no es prejuzgamiento. Con lo que tengo, con los elementos que hay, me parece que hay un tema de prescripción o de caducidad o de carencia de legitimación. Es lo que yo veo. ¿Es prejuzgamiento? Pues puede ser prejuzgamiento, pero lealmente le digo a la parte que me parece que puede haber sentencia anticipada porque emerge la posibilidad de una prescripción, de una caducidad, de una cosa juzgada, de una transacción, de una ausencia de legitimación. Y le dice a las partes, aleguen. Ese es un juez que se confiesa. Imagínense, no está con sotana y toga en el confesionario, sino está fuera del confesionario y se confiesa. Piensen en la confesión, imagínenselo confesando. Y mire, yo les quiero confesar, voy a ponerle un matiz religioso a esta parte. Les quiero confesar que estoy pensando en una transacción, perdón, en una prescripción, o en una caducidad, en una carencia de legitimación. ¿Ustedes qué opinan? Y entonces, aleguen. Obviamente el que va a alegar, el que van a expulsar es el pobre demandante, ¿no? Y va a ser el que empezaría por el alegato, ¿no? Alegue demandante, ahora alegue demandado, ¿no? Y ahora Ministerio Público en el contencioso administrativo, alegue. Y yo voy a escucharlos. Y entonces, de ese juez presuroso, de ese juez que atacado de un arrebato de precocidad, sale otro juez. ¿Cuál juez? El juez arrepentido. ¿Por qué arrepentido? Pues porque fruto de la deliberación, fruto de lo que las partes han discutido, fruto del aporte fundamentalmente del pobre demandante, que más o menos le está diciendo, por favor, no me aplique la carencia de legitimación. Por favor, juez, no me aplique la prescripción, porque le advierto que legitimación sí hay. Lo que pasa es que probablemente usted no ha visto el folio 38, donde está la prueba del registro civil que me ubica como víctima. Si usted no lo ha visto, pues ahí esa pieza procesal es que me legitima como víctima. O si el demandado es un funcionario que debe soportar la acción de repetición, pues el acta de posesión está en el folio 35, entonces por esa circunstancia está legitimado. O la propiedad del predio que sufrió la ocupación temporal con trabajos públicos está en el folio 35 y eso me legitima para demandar la indemnización. Juez, de pronto usted no lo ha visto, entonces surge el juez arrepentido. ¿Y por qué el juez arrepentido? Pues porque el juez ahí, advertido de esa circunstancia, lo convencen de que no procede, por lo menos por ahora, transitoriamente, provisional, ¿no? El juez no dictará sentencia anticipada. Y hará, por favor, lo que veo es que hará ahí en ese caso mutis por el foro. No tendrá que expresar, sino ha de ser su deliberación interior en un acto de introspección, en una especie de, lo llaman los filósofos reducción eidética para sí, ¿sí? Y se quedará callado y ahí sí no hablará más. Le dirá, señor, gracias por sus alegatos, quedo convencido, en consideración a ello, sigamos el proceso. Y debe dictar alguna providencia diciendo, ¿es que quedé convencido? No, porque la norma está diciendo que se dicta sentencia cuando se declaren probadas, no cuando no se declaren probadas. Entonces, la palabra es encuentra probadas. El juez no encontró probadas, pero no tiene que tomar determinación, porque la ley no le está ordenando
que lo haga cuando no la encuentra probada. Dictará y podrá dictar sentencia anticipada cuando encuentra probada, pero cuando no encuentra probada no dictará sentencia anticipada. Y en eso hay una diferencia importante entre el Código General del Proceso y la Ley 2080. Porque la diferencia es que en el Código General del Proceso la definición de sentencia es aquella que resuelve sobre las pretensiones de la demanda y las excepciones que no tengan el carácter de previa. Luego, si resuelve en el sentido que sea, tendrá que dictar una sentencia. Pero en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no está definido qué es sentencia. Luego le queda más fácil aplicar aquella parte del artículo 181A, 182A, que dice que dictará sentencia cuando encuentre. Cuando no la encuentre, buscó y buscó la carencia de legitimación y no la encontró. Buscó y buscó la caducidad, o la había encontrado y le advirtieron que iba por mal camino, y concluye que no hay caducidad y que no hay prescripción. No tiene por qué dictar sentencia negando la caducidad o negando la prescripción, sino que tiene que aplazar la determinación para el final del proceso. Solo puede dictar sentencia, repito, cuando encuentre probada. Hay dudas en el Código General del Proceso, porque allá en el Código General del Proceso la definición de sentencia dice que aquella que resuelve en sentido positivo o en sentido negativo. Pero aquí en la Ley 2080 dice que el juez dicta la sentencia cuando la encuentre probada. Si no la encuentra probada, no tiene que, en mi opinión, decir nada. Tiene que abstenerse de dictar la sentencia que había anunciado, que había ofrecido, con la que había amenazado. Voy a dictar sentencia anticipada por prescripción. Si no la encuentra, sencillamente, señores, era un planteamiento tentativo, provisional. El juez decide que continúe el proceso, hagamos las audiencias, porque en esas audiencias puede surgir un elemento probatorio que desbarató, o hay en el proceso, o habrá en las audiencias, o faltará en los interrogatorios un elemento probatorio que me convence sobre el error en mi juicio previo, en el cual yo había advertido la posible existencia de una prescripción. Si ven esa dificultad del juez que debe anunciar que se trata de cosa juzgada, que le parece ver una cosa juzgada, y cuando le hacen los alegatos, formulan los alegatos, plantean los alegatos, el juez se arrepiente y dice, bueno, perdóneme el lenguaje coloquial, lo siento, yo creí ver eso, pero por ahora no voy a hablar más del tema, sigamos adelante el proceso y en la sentencia nos vemos. Y puede ser que en la sentencia, o en la audiencia mejor, de juzgamiento nos vemos, y puede ser que allá efectivamente el juez defienda la tesis de la prescripción, o puede ser que abandone efectivamente el tema de la legitimación sugerida por allá en la mitad del proceso. En consecuencia, pues estos son apenas unos esbozos muy provisionales y muy cortos. ¿Y muy cortos por qué razón? Muy cortos porque el tiempo no alcanza para copar esta materia tan compleja. La sentencia anticipada, defiendo el principio, tiene como una función distinta en un proceso que empieza con prueba documental muy fuerte, porque en el umbral ya está la prueba. Ya está la prueba, por supuesto que la prueba pericial, pero la prueba pericial del daño será una prueba, la prueba pericial del daño en condiciones administrativas será para aquel incidente posterior, en donde se va a determinar el daño. ¿Sí? Es posible que se haga después. La condena puede ser en abstracto, aunque el Código General del Proceso ordena la condena en concreto. A propósito de eso,
quería señalar que en el Código General del Proceso, el incidente de liquidación de los perjuicios termina con sentencia y que esa sentencia también puede ser sentencia anticipada y que puede ser susceptible de recurso de casación. En el Código de Procedimiento Administrativo de la Contratación Administrativa pues no existe un equivalente. En consecuencia, pues creo que es lo que alcancé a presentar en este brevísimo tiempo y agradezco la invitación a los honorables consejeros de Estado.